Hola mis amigos, ¿cómo están? Tengan todos muy buenas noches. Hoy vamos a enseñarles un tema más, un tema que es muy importante. Vamos a irnos con el segundo mito, uno de los mitos de los mismos protestantes cuando te dicen que en la Edad Media la mayoría de las personas no sabían leer ni escribir, así que estaban sujetas a oscuras por lo que respecta pues a toda clase de conocimiento, ya que no podían ser comunicados esos mismos conocimientos. Y esto pues lo vamos a ver en sus mismas declaraciones de estos mismos protestantes, cuando te dicen que en la Edad Media la mayoría, la gente no conocía de Biblia, no conocía de la doctrina del mismo Señor Jesucristo porque no podía leer ni escribir. Bueno, esto es genial, porque ¿dónde debió estudiar historia el autor, por ejemplo? En un concursillo televisivo de la BBC. Veamos lo que nos dice sobre este mismo asunto esta ciencia llamada historia. Bueno, en la Edad Media, como en todas las épocas, el niño va a la escuela. Por lo general, pues es la misma escuela de su parroquia o del monasterio más cercano. En efecto, pues todas las mismas iglesias tienen una escuela. A ello obliga pues el Concilio de Letrán en el 1179 y también en el Concilio de Inglaterra, país más conservador que el nuestro todavía, puede verse la iglesia junto a la misma escuela y el cementerio. Muchas veces son funciones señoriales las que garantizan pues la institución, la instrucción también de los mismos niños. Rasni, una pequeña aldea a orillas, por ejemplo, del Sena, tenía desde comienzos del siglo XVIII una escuela que había fundado pues hacia el año 1200. Su señor Guy van Maubolsin, otras veces se trata pues de escuelas exclusivamente privadas. Los habitantes de un poblado se asocian para mantener a un maestro que toma pues a su cargo la enseñanza de los mismos niños. También los capítulos de las mismas catedrales estaban sometidos a la obligación de enseñar didácticamente dictada por el mismo Concilio de Letrán. El Concilio de Letrán obligaba a los mismos clérigos a instruir pues a la gente. Y esto lo podemos encontrar en la nota número 1. En cada diócesis, dice Lucher, aparte de las escuelas rurales o parroquiales que ya existían, los capítulos y los principales monasterios tenían sus escuelas, su personal de profesores y alumnos. La Société François Sutaps de Felipe Augusto en la página 68. Esto te lo habla pues el mismo Felipe Augusto o Felipe Augusto sobre estos mismos, sobre esta misma historia de aquellas cosas que pues se pasaba desde el mismo Concilio de Letrán. Entonces el mismo Concilio de Letrán ya obligaba a los mismos clérigos a poder instruir a los niños, a poder instruir a la gente en materia, digámoslo así, didáctica. El niño pues entraba en ellas, en las mismas escuelas, a los 7 u 8 años de edad, y la enseñanza pues que se preparaba para los mismos estudios universitarios se extendía a lo largo de una misma década. Lo mismo que hoy, o sea, de acuerdo con los mismos datos que proporciona el abad Giles Musit, varones y niñas estaban separados. Para las niñas había establecimientos particulares, tal vez menos numerosos, pero donde los mismos estudios alcanzaban a veces a niveles muy altos. La abadía de Argencuy, donde se educó pues Eloisa, proporcionaba el aprendizaje de la Sagrada Escritura, letras, medicina y hasta cirugía, aparte del griego y el hebreo que introdujo Abelardo. En general, las escuelas daban a sus mismos alumnos nociones de gramática, aritmética, geométrica, música y teología que les permitían acceder a mismas ciencias que se estudiaban pues en la misma universidad. Algunas incluían alguna enseñanza técnica. La historia literaria menciona también como ejemplo la escuela de Basor en la diócesis de Metz, donde al mismo tiempo
que aprendían la misma Sagrada Escritura y las letras, los alumnos trabajaban el oro, la plata y también el cobre. Esto lo encontramos en la nota número 2 del volumen número 7, en la página o en el artículo 29, registrado por Giraud. J. Giraud te dice explícitamente en la historia de Braille, y esto te lo habla pues en la página 348. En esta época te dice también este mismo Giraud, te dice: en esta época los niños de las diferentes clases sociales se educaban juntos, como lo atestigua también la conocida anécdota que presenta a Carlomagno irritando contra los hijos de los mismos varones que eran perezosos, contrariamente pues a los hijos de los siervos y de los pobres. La única distinción que se hacía era la de la misma retribución, dado que la misma enseñanza era gratuita para los pobres y de pago para los mismos ricos. Veremos también que esa misma gratuidad podía prolongarse mientras duraban los estudios y también extenderse también al acceso al título, puesto que el ya mencionado Concilio de Letrán prohíbe a las personas cuya función era dirigir y controlar las iglesias que exijan a los mismos candidatos o profesorado una remuneración para que se les otorgue el título. Por otra parte, pues en la Edad Media había poca diferencia en la educación que recibían los mismos niños de diferente condición. Los hijos de los mismos vasallos más humildes se educaban también en la mansión señoral junto a los del mismo señor. Los hijos de los burgueses ricos estaban sometidos asimismo al aprendizaje que el de los mismos más humildes artesanos, si querían pues atender a su misma vez al comercio paterno. Esta es sin duda pues la misma razón por la cual tantos grandes de origen humilde, por ejemplo Suger, que gobernó Francia durante la misma cruzada de Luis VII, era hijo de siervos. Maurice de Sully, también el obispo de París, que hizo construir la iglesia de Notre Dame, nació de mendigo. San Pedro Damián también fue porquero en su misma infancia, y Herbert de Audrillac, una de las mismas luces más fulgurantes de la ciencia medieval, fue también pastor. El Papa Urbano VI era hijo de un mismo zapatero de Troyes, y Gregorio VII era el gran papa de la Edad Media de un pobre cabrero. Y pues a inversa, pues muchos grandes señores son letrados cuya educación no debió diferir en mucho a la de los mismos clérigos. Roberto el Piadoso componía himnos y también secuencias latinas. Guillermo IX, príncipe de Aquitania, fue el mismo primero de los mismos trovadores. Ricardo Corazón de León nos dejó poemas, lo mismo que los mismos señores Uset de Vaux y muchos otros, para no hablar de casos más excepcionales como el del rey de España Alfonso X, Regine Pernod, a la luz de la misma Edad Media, en la editorial Juan Gránica, Barcelona, de 1988, en las páginas 115 y 118, te han hablado de esa misma manera. Te lo he leído esas páginas para que tú puedas pues entender de que verdaderamente esto pasaba ya en los primeros tiempos, en la Edad Media. Es más, te decían que estos mismos pobres que no podían alcanzar, digamos, a pagar lo que pagaban los ricos, se educaban en las casas con sus mismos señores, o sea, tenían la misma educación que sus señores. Todo lo anterior para la misma historia, todo lo dicho para la historia, pues presencia un cuadro de la Edad Media muy distinto del dibujado por la mitología protestante, que te decía que eran ignorantes, totalmente falso. La institución era vastísima, todo el mundo tenía acceso al conocimiento de las Escrituras y la cultura era gratuita para los pobres. Lo contrario de lo que ocurre en nuestro mundo protestantizado, por ejemplo. ¿Dónde están pues las tinieblas medievales? Tan solo pues en la mente de los mismos mitógrafos protestantes. No hay tinieblas medievales, solamente es una invención total y descaradamente del protestantismo.
Bueno, pasemos ahora a la mitología exegética protestante y algunas otras columnas sobre la Iglesia Católica vertidas por el mismo insigne autor David Muir en la lección en las páginas 5, 24 y después de la misma sección número 1, lo que te hablaba de esta misma manera. Entonces vamos a ver que los protestantes se equivocan totalmente en sus afirmaciones cuando dicen que la gente en la Edad Media, en la Edad Medieval, pues tenía una ignorancia tremenda. Esto es totalmente falso, ya que estos mismos niños, desde los 8 años de edad, como ustedes han leído, o mejor dicho, como ustedes han escuchado, desde los 8 años de edad, pues tenían el acceso a estudiar, y estudiar no solamente si no tenían recursos, estos mismos se equiparaban, o sea, se hacía equitativa la cosa cuando nosotros veíamos, por ejemplo, a un rico y a un pobre sentarse en bancas distintas, obviamente, en el mismo lugar, en la misma aula o en el mismo salón o en el mismo cuarto, donde pues se les impartía la misma metodología, lo mismo en cuanto a lo que es pues en materia pues didáctica. Entonces pues nosotros estamos viendo que esto ha sido de una manera real y que hemos refutado ese mito y lo vamos a clasificar como mito del protestantismo, que dice pues que la gente no estudiaba en esos tiempos, primero. Segundo, que no tenían acceso a la misma educación. Falso total, porque sí estudiaban incluso con sus mismos patrones. Así que están totalmente refutados los protestantes, los sectarios, los fanáticos, que no saben lo que dicen ni lo que hablan. Esto es historia pura. Espero que les haya gustado. Espero pues que el día de mañana también nos encontramos. Ha sido un placer para mí, muchas gracias, y nos encontramos nada más y nada menos en algunas horas nada más. Chao, chao.